Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucrecia del Carmen Hernández Silva y junto con el profesor José de Jesús Esquivel de la Rosa venimos a presentarles lo que es nuestro tercer avance sobre el proyecto de la materia Evaluación Institucional que hemos denominado Diseño y Validación de un instrumento para evaluar el clima organizacional en el Centro de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes como insumo para lo que es la evaluación institucional en el primer trimestre del 2026. En la educación superior, el clima organizacional es crucial para el desempeño institucional. En este caso, para el Centro de Ciencias Básicas de la UA se carecía de una herramienta que permitiera evaluarlo en su contexto. Este proyecto respondió diseñando y validando un instrumento a medida, utilizando una metodología mixta. La nueva herramienta proporciona un diagnóstico confiable para este centro y establece una base metodológica replicable. Así se consolida el bienestar organizacional como un pilar fundamental para la excelencia educativa. Hablando de lo que es la evaluación del proyecto y su medición en cuanto a su impacto, vimos que la evaluación del proyecto Diseño y Validación de un instrumento para evaluar el clima organizacional en el Centro de Ciencias Básicas se llevó a cabo mediante una metodología de investigación mixta, secuencial y de tipo descriptivo correlacional. El proceso se estructuró en 5 fases secuenciales, alineadas con los objetivos específicos y fundamentadas en estándares psicométricos y de evaluación institucional. En la primera fase del proyecto nos dedicamos a definir lo que fue nuestro marco teórico mediante una revisión sistemática de toda la literatura relacionada con el tema, para poderlo contrastar con las diferentes dimensiones de la realidad de este centro básico. En la fase número 2 se empezaron a redactar diferentes instrumentos como una batería de ítems con escala de Likert a partir de las dimensiones validadas. Este borrador fue evaluado por un panel de expertos mediante una matriz de lo que fueron los especialistas. En la fase número 3 ya se presentó o prácticamente lo que hicimos fue adaptar lo que fue esta revisión de las baterías, hicieron los ajustes sugeridos por la evaluación de los expertos. En la fase número 4 se aplicó el instrumento final a lo que fue todo el personal de este centro básico. Se analizó su calidad psicométrica obteniendo una confiabilidad bastante alta, lo que nos permitió que se empezaran a agrupar los diferentes ítems en las dimensiones teóricas previstas. Ya en la fase número 5 se integró un informe exhaustivo que incluía el marco metodológico, los resultados psicométricos y de esa manera este informe junto con el instrumento validado se presentó formalmente a las autoridades de este centro básico de la UA para su uso en la evaluación institucional del año 2026. Con respecto a la descripción de la medición del impacto y las evidencias, aquí pudimos ver que la medición del impacto del proyecto se centró en 2 niveles. El primero fue el éxito en el desarrollo de un producto de investigación. Esto fue el instrumento validado. Y segundo, su potencial para generar cambios organizacionales. ¿Qué fue lo que sucedió? Se logró diseñar y validar un cuestionario específico para este centro básico, probando estadísticamente que es una herramienta confiable y válida. El proceso en sí mismo sirvió como un ejercicio de diagnóstico, revelando percepciones iniciales sobre el clima laboral. ¿Cómo sucedió? A través del proceso de estas 5 fases que nosotros acabamos de comentarles y de esa manera se combinaron los métodos cualitativos y cuantitativos, garantizando que el instrumento no solo fuera estadísticamente sólido, sino también culturalmente pertinente para el contexto de una universidad pública mexicana. Con respecto a la evidencia de validez y confiabilidad, los resultados cuantitativos son la evidencia principal. El informe psicométrico nos mostró una alfa de Cronbach global de 0.91 y por dimensiones entre 0.78 y 0.88. Esto ¿a qué nos llevó? A que el instrumento realmente mide de forma consistente y estable el constructo del clima organizacional y la estructura factorial clara y coherente con 7 dimensiones definidas, que son el liderazgo, la comunicación, condiciones laborales, relaciones interpersonales, reconocimiento, desarrollo profesional e identidad institucional.
Con respecto a la evidencia de pertinencia contextual, vimos que las transcripciones de los grupos focales y las actas de las reuniones con expertos demuestran cómo las dimensiones e ítems fueron adaptados al lenguaje y las dinámicas específicas de este centro básico, superando la limitación de los instrumentos genéricos. Con respecto a la evidencia de aceptación institucional, aquí lo que llevamos a cabo fue un acta de entrega-recepción del informe final y el instrumento validado que se hizo precisamente entrega a la dirección del centro básico. También se entregó lo que fue la minuta de la reunión de socialización de resultados, que constituyen esas evidencias claras de que el producto ha sido formalmente incorporado como un instrumento para la evaluación institucional del año 2026. Con respecto a la aceptación e impacto, vimos que además de las evidencias de validez y confiabilidad, se aplicó una encuesta de satisfacción a las autoridades del centro básico tras la socialización de resultados. El instrumento, que también incluimos dentro de nuestros anexos del trabajo, evaluó la utilidad, claridad y aplicabilidad potencial del informe en una escala de Likert del 1 al 5. Extracto de los principales puntos abordados. Necesidad: creación de instrumentos contextualizados para medir el clima en la Universidad Mexicana. Objetivo: desarrollar y validar un cuestionario específico para el centro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Metodología: enfoque mixto en 5 fases: la revisión teórica cualitativa, la construcción y validez, contenido, el pilotaje, la aplicación masiva, la psicometría y el informe final. También en la riesgo central se obtuvo un instrumento de alta confiabilidad y validez de constructo confirmada y compuesta por 7 dimensiones clave. El impacto es que el instrumento se construye como un insumo estratégico para la evaluación institucional de 2026 y para futuras intervenciones de mejora. El principal hallazgo confirma la viabilidad y necesidad de crear instrumentos de evaluación adaptados al contexto mexicano. La alta confiabilidad y estructura factorial validan la herramienta, revelando que dimensiones universales como la identidad y la pertenencia tienen una manifestación particular local. Las dimensiones mejor evaluadas fueron las relaciones interpersonales y la identidad institucional, mientras que la comunicación y reconocimiento presentaron áreas de oportunidad. El modelo coincidió con marcos teóricos latinoamericanos y también las diferencias por departamento permitieron generar propuestas de mejora focalizadas. Las propuestas de acción, aplicación o investigación. Número 1. Aplicar el instrumento validado en el primer trimestre del 2026 para establecer la línea base de clima organizacional en la entidad que tenemos identificada. 2. Diseñar e implementar un plan de intervención prioritario enfocado en las dimensiones con puntuación más bajas. 3. Realizar un estudio longitudinal para medir la evolución del clima tras las intervenciones en un análisis factorial confirmatorio para robustecer la validez. 4. Adaptar la herramienta para otras unidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes con el fin de crear un sistema institucional de medición. 5. Desarrollar un sistema o un programa específico para fortalecer el liderazgo académico. 6. Implementar un sistema formal de reconocimiento del desempeño. 7. Promover estrategias de comunicación interna multicanal y talleres de gestión del clima. Y 8. Realizar una actualización anual del diagnóstico para monitorear el impacto y la mejora continua. En cuanto a la descripción de la experiencia personal del proyecto o del proceso del proyecto, a lo largo del mismo se identificó una brecha significativa entre la teoría organizacional y la práctica en el contexto real del centro educativo analizado. Se descubrió que conceptos teóricos como liderazgo adquieren matices específicos en el ámbito académico, lo que solo fue posible gracias a la escucha activa de los participantes. El aprendizaje vital fue que el rigor metodológico no es no negociable, ya que es la base para generar resultados creíbles y herramientas significativas. También se comprendió que la investigación aplicada tiene un propósito transformador, pues el propio proceso de diagnóstico generó espacios de reflexión y expectativas de mejora. A partir de esto, nos haremos cargo integrando permanentemente esta mirada sistémica y humana en nuestro quehacer profesional. El compromiso
futuro es abordar cualquier problema organizacional partiendo de la comprensión de las percepciones y el contexto de las personas involucradas. Nuestro compromiso en acción. En el ámbito laboral, promoveremos la cultura de la evaluación basada en la evidencia, abogando por el uso de instrumentos válidos y confiables. En el ámbito académico, en futuros trabajos de investigación o consultoría, replicaremos el rigor metodológico aprendido. En el ámbito personal, practicaremos una escucha más empírica o más empática en nuestros equipos de trabajo. El proyecto reveló que el clima organizacional refleja la vida cotidiana de las personas, transformando la evaluación institucional en un proceso humano, dialógico y ético. Aprendimos la importancia crucial de integrar evidencias con la escucha activa de voces diversas y el rigor metodológico. Esto debe realizarse siempre con una profunda sensibilidad humana. Nuestro compromiso es impulsar una evaluación ética y participativa, aplicando estos hallazgos para fortalecer las relaciones y el liderazgo desde una perspectiva humanista. Durante el análisis psicométrico, el desafío fue resolver las cargas factoriales cruzadas de dos ítems en el análisis factorial exploratorio. La dificultad consistía en equilibrar la validez de contexto con la crudeza estadística al decidir si eliminarlos o reasignarlos. Tras consultar literatura y expertos, se adoptó un enfoque pragmático, se realizó la coherencia teórica y se realizó un AFE forzado a la solución teórica. Esto permitió reasignar los ítems a la dimensión donde tenían mayor carga y sentido conceptual. La experiencia reforzó que la validación es un equilibrio constante entre el rigor estadístico y la solidez teórica. Relación con la línea de investigación doctoral. Este proyecto constituye un pilar fundamental para nuestra investigación doctoral, la cual se centra en los factores de gestión que impactan la calidad y la eficiencia de las instituciones de educación superior mexicana. La validación de este instrumento no solo proporciona una herramienta concreta y aprobada para nuestro trabajo de campo doctoral, sino que también profundiza en la operacionalización de constructos complejos como el clima organizacional, un mediador clave entre las políticas de la gestión y los resultados institucionales. Contribuye directamente al campo de la evaluación institucional al demostrar metodológicamente cómo desarrollar métricas contextualizadas y válidas, superando la limitación de instrumentos genéricos y sentando las bases para estudios comparativos y longitudinales sobre la efectividad de las prácticas de gestión universitaria. Nuestras conclusiones. El proyecto culminó con una creación de un instrumento confiable y válido para diagnosticar el clima organizacional en la unidad de investigación. Las herramientas identificaron 7 dimensiones clave, revelando las fortalezas y las relaciones interpersonales y la identidad institucional. Asimismo, detectó áreas de críticas de oportunidad en la comunicación organizacional y los sistemas de reconocimiento. Estos hallazgos proveen evidencia estratégica para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la cultura interna. El instrumento establece un ciclo virtuoso de medición, reflexión y acción para la institución. Así, se consolida como una brújula confiable para navegar hacia el clima más sano y productivo. Son algunas de las referencias que consultamos para el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.